Bueno, pues empezamos ya. Tengo el placer de presentaros a Davide Brambilla. Él es italiano, habla muy bien en español y os invito a escuchar esta conferencia tan interesante. ¿Qué protocolos de trabajo utilizamos según el tipo de paciente y la adaptación que queramos realizar? Os voy a comentar un poco lo que es la biografía, el bio que tenemos de Davide. Es un óptico optometrista diplomado y ha dado clases de contactología en el curso de óptica y optometría en el Centro de Estudios Superiores Leonardo da Vinci, que sabéis que celebramos el Día Mundial de las Lentes de Contacto coincidiendo con la fecha de nacimiento del gran Leonardo da Vinci. Este centro de estudios está en Bergamo, en Milán, y él trabaja como experto de lentes de contacto en el curso de alta formación en contactología que organiza la Universidad de Óptica y Optometría de Padua, impartiendo lo que es el módulo de adaptación de lentes de contacto en córneas irregulares, que es de lo que hoy básicamente nos va a hablar. David trabaja en una clínica privada de óptica y contactología, donde allí visita principalmente pues, a pacientes con córneas irregulares y realiza adaptaciones de estas lentes tras el estudio de la córnea, proyectando el diseño de la lente de contacto personalizado que va a utilizar tanto para lentes blandas como rígidas corneales, corneoesclerales y esclerales. David tiene una experiencia de más de 20 años como consultor de Project Design, o sea, en el diseño de lentes de contacto para empresas que fabrican lentes de contacto, que son las que utilizamos habitualmente. Sin nada más que añadir por el momento, si tenéis alguna duda de alguna palabra que David pueda utilizar y queréis ponerla por el chat, entre todos, no quiero decir nosotros, sino que entre todos buscaremos el significado de la misma, pero ya os avanzo que David habla muy bien en español y que seguro que lo podréis entender todo. Pues muchísimas gracias, David, gracias por estar aquí hoy con nosotros y adelante, por favor, el micro es tuyo. ¿Me pueden olvidar? ¿Me pueden escuchar? ¿Estás ya? Sí. Sí, 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 te estamos Perfecto. oyendo. Perfecto. Eh, Hola, buenos días a todos y muchas gracias para esta invitación en el Fórum de Contactología. Lo que pasa que tenemos todos muchos empeños y entonces hay cosas que se hacen a la último ratito, pero espero que todo sea perfecto. Y muchas gracias, Eliselda, para tu ayuda. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que puede ser una situación interesante para los profesionales que trabajan en lentes de contacto. El tema de esta presentación, de este fórum que me preguntaron es hablar de protocolo, o sea, lo que vamos a hacer cuando empezamos una adaptación del lente de contacto y sobre todo cuando tenemos que trabajar con pacientes que necesitan de lentes de contacto especiales. Y eso es una parte muy importante del trabajo que lo óptico y lo optometrista y todas las personas que trabajan en el mundo de la contactología cada día pueden y tienen que hacer. Y entonces, eh, la pregunta es importante, ¿no? ¿Qué protocolo de trabajo utilizamos según el tipo de paciente y la adaptación que queramos realizar? Este tema es muy sentido. Cada lente de contacto necesita, para que sea adaptada correctamente, de un protocolo de adaptaciones. El protocolo de adaptación es una parte fundamental porque nos permite de hacer las cosas en seguridad y con eficacia. Y todas las lentes, en todas las situaciones de córnea regular o también de córnea irregular, necesitan de un flujo técnico y profesional para conseguir el mejor resultado. Y ahora vamos a ver lo que son las dos cosas importantes. O sea, el protocolo de adaptación
es un protocolo que nosotros tenemos siempre que utilizar, pero es distinto para cada tipología de lentes. O sea, si vamos a poner una lente blanda, una lente desechable, por ejemplo, en nuestra consulta hacemos algunas cosas y tenemos también un tiempo distinto. Y si vamos a poner una lente sobre una situación complicada, como por ejemplo un trasplante o un queratocono o algo así, el tiempo que necesita el paciente, el tiempo que necesita la adaptación son distintos. Y lo mismo pasa entre la misma familia de lentes de contacto. O sea, si vamos a poner lentes rígidas, las lentes corneal se pueden aplicar haciendo algunas cosas que son distintas de lo que hacemos con lentes esclerales. Y eso es importante también para cada situación clínica. O sea, si vamos a poner una lente sobre una situación de córnea regular, con astigmatismo o con miopía o hipermetropía, hacemos algunas cosas. Y si vamos a poner la misma lente sobre una situación de ectasia, de trasplante o algo así, tenemos que hacer algunos controles más importantes, porque la fisiología de la córnea es distinta. A veces hay situaciones que nos permiten elegir una lente en una córnea regular y la misma lente no se puede poner en una córnea, por ejemplo, que ha hecho un trasplante y que tiene una falta de células endoteliales. Y son cosas muy importantes que tenemos siempre que averiguar antes de poner una lentes de contacto y siempre tenemos que trabajar juntos con otras profesionales, por ejemplo, con los oftalmólogos que nos envían el paciente para que se pueda obtener un recupero funcional de la situación. ¿Y cómo se hace un adaptamiento o una adaptación de lentes de contacto? Lo más importante es seguir un ITER operativo, o sea, un ITER clínico que nos permite de ser seguros. Y lo hacemos con una competencia instrumental. Por ejemplo, en el estudio donde trabajamos, cada vez que se encuentra un paciente, hacemos una evaluación con la lámpara de hendidura antes y luego lo hacemos con algunos instrumentos, el topógrafo, el tomógrafo, y para averiguar que la córnea y la superficie ocular sean perfectas o sean correctamente que se pueda aplicar correctamente una lente de contacto. Y los conocimientos técnicos son una otra cosa así importante, porque cada lente necesita de un trabajo, de un protocolo, de algunas situaciones que son distintas de otras lentes. Y el protocolo de aplicación también se adapta a la tipología del producto. Cada empresa que hace lentes de contacto nos aconseja de seguir algunas tapas, algunos puntos para obtener una adaptación correcta. Y luego cuando se ponen lentes hechas a medida, o sea, cuando el aplicador o el profesional tiene que definir los datos, decidir cuáles son los datos más importantes para el proyecto de una lente. La experiencia clínica y el intercambio son otra cosa así importante. Con esa se trabaja juntos el profesionista técnico, el profesional técnico, el óptico y el optometrista y el médico oftalmólogo. En el centro de esta relación se pone siempre el paciente. La segunda parte muy importante de un protocolo de adaptación es el follow-up, el control programado de las personas. Por ejemplo, nosotros en la clínica hacemos actualizamos distintos protocolos, protocolo de trabajo y control en frente al problema que vamos a solucionar con las lentes de contacto.
Le hago un ejemplo. Si vamos a poner unas lentes de contacto sobre un trasplante, si este trasplante es un trasplante total, perforante se dice en italiano, tenemos que averiguar cómo la córnea se relaciona con la lente y eso lo hacemos en tiempo más rápido. Si vamos a poner la misma lente sobre un trasplante no perforante, un trasplante lamelar no total, donde el tejido endotelial es del paciente, la situación fisiológica de la córnea es distinta. Y entonces vamos a averiguar la situación no en un tiempo de 2 semanas, sino en un tiempo de 4 semanas. Porque en la primera situación podemos encontrar algunas alteraciones de la superficie corneal. Y por eso es importante averiguar antes de poner una lente, haciendo un control instrumental con lámpara de hendidura o con microscopio endotelial, averiguar que el tejido es un tejido que nos permite de poner unas lentes de contacto y también cuál es tipología de lentes de contacto. Y por eso es importante la figura del oftalmólogo, a la cual nosotros preguntamos algunas cosas y luego nos conectamos con ellos para explicar lo que está sucediendo con las lentes de contacto. La gestión de la formación de los usuarios es una parte importante, porque a veces el trabajo que hace el profesional técnico es un trabajo perfecto cuando falta una compliance, una participación, una atención de parte del usuario de lentes de contacto, el proceso de adaptación no se queda bien. Y tenemos haciendo en el follow-up el control del paciente, también hacer el control de las lentes, o sea, quitar las lentes, averiguar si las lentes se deformaron, se cambiaron algunos parámetros, si la lente se está rayada o algo así, y también la superficie de las lentes, porque hay interacciones o hay reacción a las lentes de contacto cuando sobre la lente se encuentran muchos depósitos. Y todo eso lo tenemos que hacer a través de un proceso de mantenimiento y nos sirve para prevenir las complicaciones de lentes de contacto, que a veces son complicaciones importantes y necesitan después siempre de un trabajo juntos con el oftalmólogo. Las reglas de un éxito seguro e eficaz son más o menos 4 etapas fundamentales, o sea, la técnica de adaptación, el conocimiento del paciente, su costumbre, su atención a la gestión de las lentes, la importancia de la higiene de las lentes, la confianza, el tercer punto, porque cuando se determina una relación entre el paciente y el profesional, es más fácil seguir en el tiempo el usuario de lentes de contacto y se puede conseguir una mayor seguridad en la adaptación. Y al final el problem solving, o sea, cuando la persona nos envía un mensaje, nos dice que tiene un problema con los lentes de contacto, es importante escuchar el síntoma y luego averiguar a través de un control el signo. Porque a veces el paciente nos dice una cosa que no es la misma que podemos ver y definir en el control. Hay situaciones que se relacionan con el mismo síntoma y también pero tienes una diagnóstica diferencial y el problem solving es una parte fundamental del protocolo de adaptación de una lentes de contacto especial hecha a medida. El flujo es la segunda parte importante, el flujo técnico y profesional, o sea, el sistema de trabajo. Tenemos que identificar con precisión el problema y eso lo hacemos a través de una entrevista preliminar para recabar todas las informaciones sobre el estado funcional del paciente.
tenemos que hacer una determinación de la mejor solución contactológica a través de exámenes instrumentales. Como le dijo antes, la observación en biomicroscopía es una parte fundamental y en esta parte tenemos también que tomar fotos, sacar foto, una secuencia básica que nos permitiría de seguir en el tiempo la situación, o sea, de averiguar si hay cosas distintas entre la línea basal, la baseline, y en el control que se hace después de un mes, 3 meses, 6 meses, a segunda de la tipología de las lentes y de la tipología del problema que se encuentra y que tenemos que solucionar. La análisis visual y la parte optométrica es importante porque nos permite de elegir cuál sea el protocolo de trabajo y también cuál sea el producto más adapto para una situación. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis visual sobre una situación de queratocono y vamos a conseguir un visus, una acuteza visual bastante alta, podemos también adaptar lentes rígidas, al mismo tiempo lentes blandas. Las distintas soluciones permitirán al paciente de conseguir más confort y con una lente blanda y más calidad de visión con una lente rígida. Y eso depende de la situación. A veces se ponen lentes en ectasia corneal, en degenerazioni marginali pellucide, y se puede también poner, porque la córnea es irregular, fuera de la área óptica, y una parte del área óptica tiene una alteración de astigmatismo, pero aún así importante como en un queratocono. En esta situación, haciendo un análisis visual antes de poner una lentes de contacto, podemos también decidir si sea mejor poner unas lentes blandas con una geometría, con un design, por ejemplo, vitórico, o sea, con una toricidad en la parte atrás y la parte residual se pone adelante de las lentes para permitir al paciente de conseguir una calidad y una acuteza visual bastante buena. Si la irregularidad se queda en el centro del área de visión, o sea, del área pupilar, a través del análisis visual y el examen optométrico no se encuentran informaciones que le permiten de ver bien, de leer 10/10. Y entonces tenemos que decidir de hacer otras cosas. Por ejemplo, poner una lente rígida. El tercer punto importante son detectar las interacciones de los ojos con las lentes de contacto, o sea, averiguar que la respuesta fisiológica asociada a la adaptación de las lentes de contacto sea correcta. Tenemos que conseguir el aspecto morfológico y preservar la salud ocular. Y eso lo hacemos, como le dijo, a través de una identificación precisa del problema, o sea, las principales razones y demanda que el paciente nos hace, o tal vez que el oftalmólogo nos hace cuando nos envía el paciente para poner unas lentes de contacto. Y son algunos puntos importantes: necesidad visual, funcionales, terapéutica, urgencia terapéuticas, a veces cuando se encuentran superficies que tienen una alteración epitelial, como una fibrosis, como una distrofía, como por ejemplo una Salzmann. El oftalmólogo nos pide de poner lentes que puedan proteger la superficie ocular, y poniendo lentes rígidas, muchas veces de grande tamaño, podemos conseguir un resultado importante también para la visión y también para la protección del tejido. Hay aspectos morfoestéticos y otras cosas
que son más comunes para todas las lentes de contacto. Las primeras tres son más importantes para las lentes especiales. Y el tema de las necesidades funcionales es un tema muy importante, porque podemos ver, ¿no?, cómo puede ver un ojo normal que tiene una córnea sin problema, y al mismo tiempo tenemos que explicar al paciente lo que es el problema que él encuentra con una alteración de la superficie corneal y cómo se pueda este problema solucionar con lentes de contacto. En nuestra clínica, en nuestro estudio, trabajamos mucho sobre este sentido, porque vamos a explicar al paciente lo que se puede obtener con una lente de contacto. Utilizamos dibujo, como estas figuras que pueden ver aquí, que nos permiten de explicar la distinta situación. Y a veces eso es muy importante también cuando se habla con las personas que viven con el paciente que tiene un problema de córnea irregular, porque a veces los parientes no pueden entender cómo la persona, el paciente afecto de una alteración de la córnea pueda ver. Y eso es importante para explicar a ellos también la dificultad que el paciente encuentra. Las necesidades funcionales son queratocono, queratoplastica, distrofía, infecciones, traumatismo, irregularidad de la córnea y postoperatorio. A veces hay situaciones donde se tiene que poner una lente después de una quirugía refractiva porque la superficie no es perfecta, porque hay un residuo correctivo, porque hay una alteración de la regularidad a veces, también el crosslinking, y eso es importante. Aquí podemos ver 6 situaciones distintas. La que se ve en un recuadro rojo es una situación de córnea normal. Las otras son córnea irregular. La primera arriba en la izquierda es una situación de infección, donde poniendo una lentes de contacto, a veces, si la infección no es así profunda, se puede regularizar la cara anterior de la córnea y permitir de conseguir una acuteza visual un poquito mejor sin lentes de contacto. La situación de arriba a la derecha es una situación de trasplante, y en bajo a la izquierda hay una queratotomía radial, y en el centro un traumatismo, y en bajo a la derecha hay un queratocono. Las 5 situaciones son situaciones que necesitan de lentes de contacto, y sobre esas situaciones se puede poner unas lentes de contacto, en general, pero muchas veces tenemos que poner una lentes hecha a medida. Y la determinación de la mejor solución contactológica pasa a través de distintos productos. Tenemos lentes blandas, hechas a medida, lentes rígidas corneal, córnea escleral, esclerales, y también podemos poner lentes híbridas o lentes lentes rígidas con lentes blandas en la técnica, segundo la técnica del piggyback. Y es interesante conocer los distintos tipos de dispositivos, su característica y su respectivo campo de aplicaciones. Porque no siempre si tienes que hacer la misma cosa en una aplicación, en una adaptación de lentes de contacto en un queratocono. Podemos poner distintas lentes y no hay una solución justa, solo una solución justa. Muchas veces los profesionales pueden decidir de hacer cosas distintas y conseguir un resultado bueno con el paciente. Entonces, la solución mejor es la solución que nos permite de conseguir calidad visiva, claro, acuteza visual, claro, pero también la confianza del paciente con el dispositivo, con las lentes. Porque si hay dificultad en la fase de handling, en la fase de inserción
de lentes de contacto o en la fase donde el paciente tienes que quitar las lentes de contacto, a veces no se puede poner una lente muy grande, porque eso no permitiría al paciente de conseguir en seguridad una adaptación del lente de contacto. Entonces, hay cosas que tenemos que preguntar al paciente y tenemos que observar dentro del protocolo de trabajo. Cuando ponemos lentes, tenemos, por supuesto, que averiguar cualidades visuales de las personas. Aquí pueden ver tres distintas representaciones de cómo pueden ver personas que tienen una queratotomía radial, un queratocono y una queratoplástica. Y, por ejemplo, hay en frente a la observación que se hace con un aberrómetro en estas situaciones, podemos decidir de poner lentes rígida, blanda, a segunda de la calidad que los instrumentos nos indican como potencial situación que podemos conseguir. Y aquí vamos a ver otras situaciones donde en el centro hay un post infectivo, una infección que determinó una alteración muy profunda de la córnea y por eso tenemos que poner solo una lente rígida. Cosas distintas son las distrofías del epitelio y a veces el traumatismo, ¿no? Y la observación de la acuteza visual es una parte, como le dijo, muy importante para la elección de las lentes de contacto. La cosa más importante es recordar que leer 10-10 no significa ver bien, porque la calidad es sobre todo la cosa que el paciente nos pregunta cuando vamos a poner lentes de contacto. En esta situación, por ejemplo, podemos ver una autorrefractometría antes de poner las lentes. Es el dato del autorrefractómetro es un dato bajo. Hay 4 dioptrías de astigmatismo. Lo que pasa es que la superficie de la córnea no es regular. Entonces, si vamos a poner unas gafas con la misma corrección, el paciente puede también leer, pero cuando hay situaciones de alteración de la iluminación ambiental, el paciente encuentra muchos problemas. Entonces, poniéndose unas lentes de contacto, se puede determinar una regularización del dioptro anterior, o sea, de la cara anterior de la córnea, y eso lo se puede ver con la misma lectura, el mismo ojo, poniéndose unas lentes, la miopía subió desde 1.87 dioptría hasta 9, pero el astigmatismo bajó y sobre todo la fotoqueratoscopía de la superficie de las lentes es muy distinta en frente a lo que era la superficie ocular. Y eso permite restaurar una regularidad óptica a través de la aplicación de una lente rígida. Otras cosas importantes son detectar las interacciones entre los ojos y las lentes. El trabajo combina la habilidad técnica con el trabajo del oftalmólogo, que es el referente de la salud ocular. Aquí vamos a ver 3 distintas situaciones. A la izquierda hay una situación de una córnea que tiene una insuficiencia de células endotelial. Y el oftalmólogo nos preguntó de intentar poner unas lentes de contacto para evitar otra vez un trasplante. Lo que pasa que poniendo unas lentes de contacto, después de poco tiempo, la córnea se hace turbia porque no hay una perfecta funcionalidad de la fisiología corneal. O sea, el endotelio no puede quitar la agua del tejido corneal y en la cuerna se encuentra un edema. Lo que hemos hecho es observar antes el endotelio, hablar con el quirurgo y decidir con él de intentar poner unas lentes
pero si la córnea no era perfecta y la situación entre la aplicación y después al final quitándose las lentes, la situación de la córnea no era la misma que antes, no se podía proseguir. Y así, en este sentido, hemos intentado y luego hemos decidido de dejar las lentes y el quirurgo decidió de hacer un trasplante otra vez sobre un ojo que tenía muchos problemas. En el centro hay una situación de alteración de la superficie ocular y eso se puede ver poniendo fluoresceína, un colorante que nos permite de ver la suferencia de la superficie y eso es una situación antes de poner una lente de contacto. O sea, el paciente no llevaba lentes de contacto, nos enviaron el paciente para poner las lentes y esa situación era determinada del arribing y también del estado de la condición evolutiva del queratocón. Y poniendo una lente de contacto se puede también proteger la superficie en estas situaciones y evitar que el paciente hace eye rubbing, entonces la situación pueda seguir bastante bien. En la imagen de derecha hay otro trasplante, una situación muy particular porque hicieron también una queratotomía radial en un trasplante muy viejo. El paciente lleva lentes de contacto, por suerte tiene solo un ojo y el quirurgo no quiere que hacer una cirugía porque tiene miedo que la situación pueda peorar y vamos a poner unas lentes, hacemos un control juntos, el paciente se hace ver frecuentemente al oftalmólogo y a veces pone fármacos y con las lentes consigue una calidad de vida muy buena, pero la situación como se ve es caracterizada da una neovascularización. Y entonces el trabajo es un trabajo juntos. O sea, el paciente se va al oftalmólogo, el oftalmólogo envía al contactólogo, el contactólogo, después de haber hecho pruebas de adaptaciones, decide de proyectar una lentes o preguntar una lentes a la empresa. Otra vez se sigue el flujo del contactólogo y del contactólogo hasta el paciente. O sea, las figuras que son implicadas en la contactología son distintas. Figura profesional, figura técnica y figura industrial. Y todo puede seguir bien si entre todos hay sinergia, si entre todos hay comunicaciones y si se pone al centro de este flujo el paciente. ¿Y cómo y cuándo y por qué una lente hecha a medida? El primer punto es la morfología corneal. O sea, una córnea normal tiene algunas características que pueden ser sobre las cuales puede ser adaptada una lente de contacto. Y a veces cuando la morfología, los parámetros son distintos, tenemos que elegir otras soluciones, no son lentes disposable o desechable como una lente hecha para el paciente. La morfología es una parte muy importante. Tenemos que, antes que poner una lente, cuando vamos a decidir cuál es el dibujo, el design de las lentes que ponemos, tenemos que observar el profil corneal. El profil corneal nos permite decidir si poner una lente convencional, por ejemplo, una esférica, una multicurve, o una lente con una geometría, un design reverse. En el profil abajo, en el profil oblado, por supuesto, tenemos que decidir de poner una lentes que tiene un design distintos.
Esa es una situación después de una cirugía refractiva y lo que necesitamos es una lente muy plana en la parte central y con un encurvamiento en la parte periférica para que las lentes sea correctamente adaptada y centrada y no se pueda dislocar, no pueda salir cuando el paciente hace rápidos movimientos de los ojos. Y el otro punto importante es estudiar la curvatura esclerocorneal. O sea, la córnea tienes un design, tienes un profil que se puede matemáticamente definir como un profil esférico en la parte central, elíptico en la parte intermedia y tangencial en la parte final. Y cuando se hace un estudio tomográfico de la superficie, se puede también entender qué cosa es mejor para una situación de córnea regular o irregular. Las geometrías, los designs que las empresas nos ofrecen son designs que puedan seguir en la vía mejor la situación de la córnea. Pero a veces tenemos que definir algunos parámetros distintos en frente al design que podemos utilizar a través de trial set. Y eso se puede hacer a través de un estudio de la topografía. Y la selección de los parámetros de la córnea y de la esclera es una parte importante. Muchos estudios sobre este tema han hecho y se puede encontrar en distintos estudios algunas informaciones matemáticas para proyectar una lentes hecha a medida, también una lentes esclerales o una córnea escleral. ¿Cuáles exámenes instrumentales son importantes en el diseño de una lentes de contacto? O sea, ¿de qué datos, de qué elementos hay que tener cuenta? Los parámetros corneales son parámetros de curvatura y parámetro de asfericidad de una superficie, y también hay datos biométricos, o sea, la misuración, la medida del diámetro corneal, por ejemplo. Y cuando se va a poner una lentes esclerales, para nosotros es el primer punto, después de la observación del perfil de la córnea, que tenemos en cuenta para determinar el dibujo, para determinar el tamaño de una lentes. Si hay una córnea muy grande, tenemos con un diámetro corneal sobre 12,50 hacia 13, tenemos que utilizar una lentes escleral más grande. Pero la misma lentes, el mismo design, no lo podemos utilizar sin encontrar problemas cuando la córnea es más pequeña. Y eso a veces es una situación que determina complicaciones en la adaptación de las lentes de contacto. Por ejemplo, el fogging muchas veces puede depender dalla geometría que las lentes tienen, dal movimiento que las lentes encuentran y la determinación del tamaño de la cámara lacrimal es importante. Y eso se hace a través de la determinación del diámetro de la córnea. Aquí vamos a ver algunos datos biométricos importantes. En la imagen topográfica que se ve abajo a la izquierda, se puede observar una degenerazione marginale pellucida,
Y eso es interesante porque en el centro, en el área pupilar, hay un astigmatismo que no es regular, pero no es tampoco así irregular como en un queratocón. Y por eso, ¿no? Le dije antes que se puede también solucionar con unas lentes blandas o con una corrección de gafas con un cilindro bastante alto. Lo que es importante entre la observación de los datos topográficos no es solo la observación de la tangential map, ma la observación de la mapa de elevación, porque la mapa de elevación nos permite de comprender cuando vamos a poner unas lentes, por ejemplo, una lente rígida, si sea mejor poner una lente corneal o si sea difícil adaptar una lente corneal porque porque desde un punto, desde luego hasta la otro, hay una elevación excesiva y eso no permitiría a las lentes de quedarse bien en en la córnea. Y entonces lo que tenemos que observar son distintas cosas. Hay parámetros, hay datos que se pueden leer en la observación de una topografía, como por ejemplo la sagital, la profundidad de la cámara anterior, por ejemplo, la queratometría anterior y sin K, la dimensión también del tamaño corneal y los datos de forma, o sea, la esfericidad de una superficie. Aquí se ve un queratocono, es un queratocono nipple, es un queratocono central. Es más fácil adaptar una lente en estas situaciones porque no hay una simetría, pero también la asimetría que se puede observar no es una simetría así alta. En la mapa de elevación, la bajo de izquierda, haciendo una elaboración con una superficie tórica, lo que se ve que entre los dos datos hay una poca toricidad, o sea, el parámetro flat, el parámetro plano es 7.31 y el parámetro más estrecto, más curvo es 7.24. Hay situaciones donde poniendo la lente a contacto con con los mismos datos, hay puntos donde la córnea y las lentes pueden tocarse, pero no es una situación así importante. Entonces, también la elección del dibujo es una elección más fácil. Aquí vamos a ver otros parámetros, ¿no? O sea, los datos del astigmatismo corneal, los datos de la esfericidad. Cuando hay córnea muy asférica, es importante elegir design que tienen asfericidad elevada o si vamos a poner lentes con un design, con un dibujo con muchas curvas, tenemos que determinar área muy pequeña, porque en frente a la variación del profilo corneal, si vamos a utilizar el mismo radio sin poner asfericidad, sin poner excentricidad, al final del área, la lente puede determinar una indentación, o sea, se pone más stretta, más curva en frente al perfil de la córnea. Y entonces la observación de este parámetro de la esfericidad, de la excentricidad es importante. Hay otros parámetros que son siempre de observar, por ejemplo, el white to white, lo que se puede ver en estos datos, es muy grande para una córnea. Sabemos que la córnea tiene una medida entre 11,5 y 12, 11,8 y 12,5 milímetros. Y cuando el tamaño, el diámetro es más grande, como lo dijo antes, tenemos que determinar un área más grande
de cámara lacrimal en una lente escleral, o también el tamaño de una lente blanda tienes que ser más grande para permitir a la lente de quedarse centrada y tener un movimiento correcto cada vez que el paciente parpadea o cada vez que el paciente mira en distintas posiciones. Aquí hay otros datos importantes. Siempre se puede observar un best fit, o sea, cuál es la superficie de referimiento, y eso nos permite más o menos de determinar matemáticamente la profundidad, o sea, la sagital de la córnea. Y cuando utilizamos no topógrafos más instrumentos como tomógrafos, Chain Flow Camera o OCT, tenemos datos muy importantes. Ahora vamos a ver qué pasa con estos instrumentos. La observación de la córnea tiene que ser hecha con distintas mapas. Mapas tangencial, mapa axial y mapas de elevación. Y no podemos elegir una de las tres. Tenemos que pensar a cómo es el perfil de la córnea y también qué selección de lentes es más correcta sobre esta situación. Y la mapa tangencial nos permite de hacer un análisis de curvatura. La mapa axial nos permite de comprender cómo la córnea sea una lentes multicurva, o sea, una lentes coaxiales. Y la mapa de elevación nos permite de comprender cómo la lentes puesta en la córnea puede quedarse centrada o necesita de un dibujo sectorial, de uno sviluppo sectorial, uno sviluppo quadrant specific. La relación de cobertura entre el tamaño de las lentes y la córnea es una parte importante cuando se ponen lentes blanda. Cuando se ponen lentes rígida, corneal es una parte importante, pero no es la parte más importante, porque lo más importante entre las lentes rígida corneal y la superficie ocular es determinar la apertura de los párpados, porque el paciente siente el borde de la lente y si vamos a poner una lente grande cuando el paciente tiene una apertura palpebral pequeña, el paciente con la pálpebra cubre una mayor área de las lentes y la siente menos. Cuando al contrario, al revés, vamos a poner una lente pequeña, tenemos que obtener una situación más confortable cuando el paciente tiene una apertura palpebral más amplia, más grande. Porque cada vez que él parpadea no encuentra el borde de las lentes, ¿no? Entonces, el mismo datos, la misma medida, tienes que ser utilizada en distintas maneras en frente al tipo de lentes que vamos a poner. Y aquí podemos ver, esta es una imagen que tomé en lámpara de hendidura y luego hice distintas proyección con la computadora. Es fácil conseguir esta imagen. Tenemos que preguntar al paciente de mirar para abajo. Vamos a poner fluoresceína y luego, si tenemos una lámpara de hendidura con la iluminación de arriba, podemos también utilizar el tilting de la lámpara, así que se puede observar el perfil córneos esclerales. Y aquí se ve, ¿no?, donde la cuerna finisce y donde empieza la esclera. Lo que dijo antes es que en frente a la parte final, la córnea aquí es parecida a una superficie no esférica, una superficie cónica de orden superior, y al final
diámetro corneal se puede observar cómo el andamento de la esclera es un andamento tangencial. Y utilizando el tomógrafo podemos también tomar el ángulo de cada parte de la esclera y también decidir qué tipología de lentes blandas poner, porque hay lentes que puedan ser más cerrada en la parte final o más sollevada, más plana en la parte final. Y eso depende del ángulo. Y lo podemos determinar con los CT. Lo importante es tomar correctamente la medida del diámetro corneal. O sea, tenemos que determinar el tamaño de la córnea hasta el final de la córnea, antes de la porción de la parte blanca. Esta medida se llama white to white. Los topógrafos nos indican la dimensión de esta parte como HVID, Horizontal Visible Iris Diameter, y podemos definir correctamente cuál es la medida más justa. Aquí hemos determinado una medida demasiado grande y entonces si vamos a decidir una lente escleral o también una lente blanda es hecha medida, podemos determinar un error. Y esta es la mesuración correcta para determinar estos datos. Cada instrumento nos permite de hacer un análisis particular. O sea, hay instrumentos como los topógrafos que van a analizar una superficie de 10 milímetros. Hay tomógrafos como las Shenflu cámaras que nos permiten de determinar una superficie más grande hacia 12 milímetros o también haciendo una extrapolación, determinar cómo puede ser el ángulo tangencial de la córnea hasta la esclera, o también tenemos tomógrafo que nos permite de tomar correctamente una medida de la parte escleral final. ¿Por qué son todas instrumentos importantes? Porque cada vez que hacemos un protocolo de adaptación de lentes, más informaciones obtenemos y más informaciones podemos manejar y más fácil será la adaptación con suceso de las lentes de contacto. Y la aplicación será también más segura. Aquí vamos a ver cómo se observa una lente blanda y la determinación del tamaño de las lentes es, como le dijo, es por supuesto decidida en frente al diámetro corneal. Tenemos que saber siempre, ¿no?, que una lente esférica necesita de una estabilización frente al diámetro y también al radio. Hay una lente tórica necesita de un tamaño un poquito más grande por permitir a las lentes de quedarse con menor movilidad en la superficie ocular, así que la calidad y también el visus sean más estables. Y eso es una observación que tenemos que hacer como hemos hecho antes con una lente rígida, haciéndola con una lente blanda. Y la representación nos permite de entender cómo es importante el tamaño de la córnea en frente a distintas tipologías de lentes de contacto: corneal, limbar, blandas, escleral. Cada vez que vamos a utilizar una lente más grande, tenemos que tomar informaciones sobre la parte de la superficie ocular que se relaciona más con las lentes de contacto. Y por supuesto, cuando ponemos unas lentes esclerales tenemos que hacer esta observación. Y eso es muy importante. La tomografía es la parte final y cuando observamos unas lentes podemos observar la absorción, entonces tomamos la profundidad de la superficie y este número nos permite la observación se hace sobre distintos meridianos, ¿no? Distintas direcciones,
esta es de dirección horizontal y esta es oblicua, y nos permite determinar la profundidad de una lentes de contacto esclerales y también en frente a la observación del perfil de la córnea, también decidir de hacer lentes que sean un poquito más hecha a medida, o sea, que tienen dimensiones y tamaños de las distintas áreas, como en esta situación, donde la parte óptica es más pequeña, así que las lentes puedan seguir mejor el perfil de la córnea. Hay tipos de producto y gama disponible que son distintos y tenemos que comprender, sobre todo en la situación de lentes especiales, que la aplicación en queratoconos de lentes de contacto es una situación que los oftalmólogos nos preguntan muchos y tenemos que hacerla correctamente y hacerla con distintos protocolos de trabajo. Podemos, como le dijo antes, utilizar distintas tipologías de lentes, poniendo siempre en el centro la necesidad del paciente. En este queratocono, por ejemplo, lo que se puede observar son dos distintas curvaturas. No es correcto el dibujo que se puede ver en la imagen a la derecha, para arriba y para abajo, pero es un dibujo, una representación más inteligible que nos permite de comprender cómo la córnea tiene una asimetría mayor en vertical y menor en horizontal. Y cuando vamos a poner una lentes de contacto, tenemos que observar no solo en frente de las lentes, sino también de lado, porque se puede observar cómo las lentes en distintas direcciones de observaciones se pone y cómo se relaciona con la córnea. Aquí se ve un área central donde la lente no toca el queratocono, que había antes un leucoma central. Entonces, subiendo en la parte central, evitando el contacto entre la córnea y las lentes, la situación se soluciona con un éxito mejor y el paciente puede seguir llevando lentes de contacto. Y a veces cuando hay problemas podemos también poner lentes blandas, como le dijo antes, y sobre estas lentes poner una lente rígida. Eso nos permite de proteger la superficie ocular, de conseguir una más comodidad del paciente y eso lo podemos también decidir no solo cuando encontramos un problema, pero también lo podemos decidir antes de poner una lente. O sea, cada vez que trabajamos con pacientes que tienen problemas de córnea, no tenemos que conocer distintos protocolos de trabajo. No podemos poner solo lentes rígida corneal, solo lentes escleral. Tenemos que utilizar distintos protocolos de trabajo para conseguir el mejor resultado para el paciente. Y también las lentes esclerales son lentes muy importantes, son lentes que se utilizan cuando hay alteración de la superficie ocular, nos permite de corregir muy bien las aberraciones de alto orden, y puedan funcionar mejor sobre la calidad, como calidad de acuteza visual en frente a otras tipologías de lentes porque se quedan más firme, más centrada. Y se puede también trabajar en la cara externa, la cara anterior de las lentes para solucionar algunos residuos de aberraciones, como la aberración de coma, que es la más importante que se encuentra cuando hay una córnea asimétrica irregular. Cuando vamos a poner unas lentes esclerales, tenemos que hacer observaciones distintas. Si tenemos un OCT, bueno, podemos también tomar medida perfectamente, pero lo podemos hacer con la lámpara de hendidura para confrontando el espesor de las lentes, que la empresa que produce las lentes tendría que comunicarnos, el espesor de las lentes con el espesor de la reserva lacrimal, o sea, el espesor de la lágrima. Y esta observación para confronte nos permite de determinar cuál es curvatura
de las lentes sea mejor y también la profundidad y la distancia entre las lentes y la córnea. Y estas observaciones tenemos que hacerla en lámpara de hendidura poniendo colorantes como la fluoresceína para ver que las lentes no encuentran la superficie corneal y tampoco que se queda en la parte final de la córnea, que es la parte más importante para que la córnea siga sin problemas, porque hay en esta parte las células staminales. Y estas observaciones son distintas observaciones que se pueden hacer antes de poner una lentes para decidir. Esto es un trasplante y aquí es muy difícil sobre esta situación poner una lentes corneal. A veces se pone una lente blanda o tal vez una lente una blanda con arriba una lente rígida, tal vez una lente esclerale, porque la mapa altimétrica, la mapa de elevación hecha sobre esta córnea nos diría que hay distintos planos de trabajo. Estas observaciones tenemos que hacerlas siempre antes de poner una lente de contacto. Y la otra pregunta, ¿por qué es importante observar el endotelio antes de adaptar una lente corneal? Porque hay distintos endotelios. Hay distintas caras posterior y funcionalidad distintas. Por ejemplo, en estas situaciones, si ponemos una lente de contacto, lo que se puede observar en lámpara de hendidura es la regularidad del tejido, de las células y la densidad de las células. Y entonces la funcionalidad de la fisiología corneal en esta córnea es buena. Pero si vamos a poner lentes en esta situación o en esta, podemos encontrar algunos problemas. Aquí hay una distrofía gutata en una persona que tiene un queratocono evoluto y lo que he decidido no fue poner unas lentes esclerales, pero poner en vez unas lentes corneales, porque no quería determinar más dificultad para el tejido. En esta situación, aquí se puede ver el tamaño de la célula, que es muy diferenciado. Hay célula más grande, células pequeñas, ahí no hay célula, y también hay un refleje que no es correcto, ¿no? Entonces, cuando ponemos las lentes de contacto, la observación del endotelio es importante porque tenemos que imaginar lo que podría suceder después de la adaptación de las lentes de contacto. Y eso tenemos que hacerlo siempre. Y al final del protocolo de trabajo, lo que es importante, como le dijo antes, es el trabajar juntos con el paciente, o sea, la parte de compliance del paciente. Y hay 3 reglas esenciales en contactología, lo que dijo siempre. La primera es la higiene, la primera regla. La segunda regla es la higiene y la tercera regla es la higiene. La higiene es importante porque si el paciente está acostumbrado a utilizar los productos correctamente, se tiene informaciones sobre lo que podría suceder si él no limpia correctamente las lentes, si él no sigue las reglas de gestión de utilización de las lentes, el paciente podría también encontrar problemas muy graves. Y entonces tenemos que trabajar sobre este punto. Sin todos los profesionales que hacen este trabajo, tienes que sensibilizar al paciente sobre la importancia de la higiene, que es la higiene de las manos y también las higienes del contenedor, donde se reponen las lentes de contacto de las soluciones, porque muchas veces se encuentran situaciones que no son correctas. Y cuando vamos a preguntar al paciente por qué, a veces la respuesta es no sabía. Y eso no puede suceder. Antes de poner las lentes, como le dijo, tenemos que hacer unas investigaciones. Y en este tiempo, que es un tiempo que no se pierde, es un tiempo que se investe, o sea, un tiempo importante,
podemos poner correctamente le basi, los fundamentos de la aplicación. Y al final, lo que es importante es recalcar algunos pasos que son fundamentales. Por ejemplo, conocer las características de los productos. Cada empresa nos dice algunas informaciones y nosotros tenemos también que estudiar cada protocolo de trabajo. Y por una lente hecha a medida, a veces el protocolo de trabajo lo hace el operador profesional, o sea, decidiendo algunos parámetros, algunos datos que sean mejor en frente a otros y el protocolo de trabajo, pero es lo mismo. Y eso es importante. La segunda regla es entender cuál es la mejor solución de aplicación, de adaptación, de adoptar en cada específica necesidad, o sea en un trasplante, o sea en un queratocono, o sea en una distrofía o algo así. Y al final, lo más importante es disponer y conocer múltiples protocolos de trabajo. O sea, no podemos pensar de adaptar lentes de contacto solo una tipología. Cada paciente puede necesitar distintas tipologías para solucionar en el sentido mejor sus problemas. Y siempre eso, como profesionales, no tenemos que olvidarlo. Bueno, yo terminé y quería agradecerle mucho para el tiempo que me fue dedicado y también quiero agradecer mucho a las empresas que me enviaron y a Eliselda que fue muy importante en este trabajo y también en eh, el trabajo de la presentación. Le pido disculpas para todos los errores que hizo en la comunicación en español, pero soy italiano, entonces, gracias. Muchísimas gracias, David. Yo creo que todo el mundo te ha entendido perfectamente. Quizá alguna palabra más complicada, pero en general te han entendido muy bien. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que nos has comentado. Yo no estoy excesivamente puesta en la adaptación de lentes tan difíciles y tan especiales y realmente creo que es muy interesante lo que has explicado y muy buenas las imágenes. La verdad es que las imágenes que has presentado de tu práctica clínica diaria creo que son muy aclaratorias. Y esto, la verdad que muy bien. Yo no sé si hay alguna pregunta, es que no sé si han quedado muchas dudas. Nos encantaría, si alguien tiene una pregunta, que por favor la formulara por preguntas y respuestas o bien por el chat. En estos momentos la gente está dando las gracias, dice que todo muy claro y muy interesante. Muchísimas gracias a todos por vuestra opinión y por estar aquí con nosotros. Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechad ahora que tenemos aquí a Davide. Un gran experto, nos dice que muchas gracias, que todo muy Gracias. claro. No sé si estás viendo los mensajes, muy interesante, nos dicen. Sí, sí, lo puedo leer, gracias. Estás viendo también los mensajes, perfecto, David. Tenemos por aquí. Sí, nos pregunta Sonia que va a querer adquirir un topógrafo en breve, si podrías comentarle algunos que tú encuentres interesantes y también qué diseño utilizarías para lo que son las degeneraciones pelúcidas. Bueno, en
nuestros estudios para poder responder sobre el tema de los topógrafos, ¿no? De cuál es, sea el mejor. Nosotros Y tenemos tres tampoco distintos... recuerda, perdona, y recuerda que tampoco deberías decir ninguna Sí, sí, ninguna marca por no favorecer tampoco a claro. nadie, ¿no? Claro, claro. Perdón. Y por eso, ¿no? ¿Cuál sea el mejor? Nosotros tenemos tres distintos tipos de topógrafo. Porque cada topógrafo tiene tiene algunas especialidad que otros no tienen. Entonces, no es así fácil decidir el topógrafo. Depende del trabajo que tenemos que hacer. O sea, si trabajamos sobre la córnea, un topógrafo es un instrumento perfecto. Si se hace ortoqueratología, el topógrafo es perfecto. Pero si vas a poner lentes más grandes, lentes esclerales, el topógrafo no es el instrumento suficiente. O sea, es más importante obtener y conseguir información sobre la otra parte de la córnea que no podemos observar y tampoco podemos hacer medida. Y entonces el tomógrafo creo que puede ser la solución más importante. Depende de lo que se hace. Y eso es el primer punto. Las marcas dependen. Eso. Pero lo importante es saber cuál es la finalidad de los instrumentos que vamos a comprar. Y sobre una situación de degenerazione marginale pellucida, el dibujo no es fácil. Ahora, hay cosas muy interesantes, no le he hablado sobre este tema, pero lo que está haciendo la empresa y también lo que hacen las personas que estudian córnea son lentas adaptativas. O sea, los topógrafos nos permiten de tomar la altura de la córnea y sobre este punto proyectar una lente que pueda seguir la córnea perfectamente. Y eso creo que será la frontera de las lentes freeform. Y ahora se trabaja sobre este punto. Y hay cosas muy interesantes. Si vamos a poner una geometría, o sea, si vamos a seguir el perfil de la córnea a través un dibujo, un adaptamiento geométrico, la degeneración marginal pelúcida depende de la gravedad de la evolución. Podemos poner lentes blandas, a veces lentes bitóricas, podemos poner lentes en piggyback, podemos poner lentes tórica sectorial como corneal y también lentes esclerales. Cuando hay una alteración del perfil muy importante, no se puede estabilizar una lente corneal. Entonces tenemos que utilizar un tamaño más grande y vamos a salir de la parte más irregular de la córnea. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, David. Nos pregunta Luis Velázquez si vamos a dejar grabada la conferencia para que pueda verse más adelante. Sí, sí, todas las conferencias del Fórum de Contactología quedan grabadas. Están grabadas en el canal de YouTube que se llama AEO Óptica, pero siempre enviamos correos electrónicos con los enlaces cuando, bueno, hoy ya estará publicada en YouTube, en el canal de YouTube, pero siempre enviamos enlaces para que podáis guardarlos o si recordáis el canal, ahí está toda la actividad de conferencias, tanto del Fórum de Contactología como el Fórum de Gafas, Lentes y Monturas. Y hay una última pregunta, me parece, de leer. ¿Cómo se puede recordar en lámpara de hendidura la observación de la célula Entonces, endotelial? Y sí, eso es una cosa, no es así fácil, pero técnicamente tenemos que utilizar alto engrandimiento y utilizar 40 per nos permite de ver bastante bien el endotelio y luego tenemos que utilizar la iluminación especular y recordando que la iluminación especular sale solo a través de un ocular y entonces tenemos que, si tenemos que sacar foto, tomar foto, observar
entre los dos oculares sobre el cual se conecta la cámara y utilizando la especular se puede observar la superficie del endotelio. Y luego tenemos que utilizar el software de adquisición de las lámparas de hendidura haciendo un setting específico para el endotelio y que nos permitiría de tomar fotos bastante ¿cómo se dice? Eh, precisa para comprender, para leer la situación del endotelio. Vale. Voy a contestar una cosa que ha dicho Ana Alises, la pongo también por el chat del webinar, es en YouTube AEO Óptica, ¿vale? AEO Óptica. Y allí están todas las conferencias guardadas para análisis, que nos lo acaba de preguntar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y sobre todo en especial a Davide, que ha estado preparando toda esta conferencia tan interesantísima, con tanto contenido y que, bueno, vais a tenerla disponible para cuando queráis volver a verla. Y gracias, Davide, por todo tu trabajo y por, bueno, pues por poder haber contado contigo en esta 20ª edición del Fórum de Contactología. Muchísimas Yo, gracias a todos. Perdón, Davide. yo te agradezco mucho. Y Gracias. gracias. El esfuerzo lo has hecho todo tú. Para nosotros ha sido un placer lo que hemos podido ayudarte. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Chao. Chao.